¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá, como siempre, disfrutando de conocer un poco más sobre México. Nos han enviado esta sugerencia y sí que parece interesante esta sugerencia porque su título llama mucho la atención, porque miren lo que dice: extranjeros se han robado a México. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lo han robado? ¿Por qué se lo han robado? ¿Qué se han robado? Claro que suena muy interesante este título. Vamos a compartir esta reacción con ustedes y bueno, los invitamos también a que se suscriban a Mundo M&M y dejen sus opiniones. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios, ya lo saben. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. Un traidor entrega su país a los extranjeros. ¿Los chinos se robaron la flor del cempasúchil? Se ha encontrado un verdadero tesoro en nuestro país. ¿Sabías que los tacos son de origen peruano? ¿Qué pasaría si te dijera que los extranjeros quieren apropiarse de México? Tacos peruanos, cempasúchil chino, playas mexicanas privadas para extranjeros. Lo último. Hace unos días justamente se viralizó una imagen, algunos videos en los cuales se podía ver a un ciudadano italiano en playas mexicanas corriendo a un pescador mexicano. No, el mío no es de todos. El colmo. Es de todos, amigos. Aquí acabamos Se de decir pasó. que el señor tiene bloqueada. ¿Será que se confundió con la bandera? Pero un momentico, la de ustedes no tiene, la de los italianos no escudo. tiene un águila real con una... comiéndose a esa serpiente sobre el nopal. Se parece un poco en los colores, pero no es la misma. Así que amigo mexicano, amigo italiano, no se confunda. Su entrada porque es su mar. Y es que te imaginas qué tan rico tiene que ser tu país para que después de 300 años de explotación y saqueos, tengamos 200 años en los cuales se sigue haciendo saqueos por parte de privados y por parte de empresas que ahora no solo le roben eso, sino ahora otros países y empresas se quieren apropiar de sus productos, sus recursos naturales y peor aún de su rica cultura. Pues déjame decirte que eso no es una película de terror, sino una realidad de uno de los países más ricos y bendecidos del mundo, que es tan rico que tiene la capacidad de ser explotado por siglos y aún así sobrarle para seguir regalando alegrías y ganancias a todo el mundo. Y es por eso que el día de hoy en este análisis me vas a acompañar a conocer un poco sobre aquella cultura, tradiciones, los cuales nos demuestran la grandeza de México y por qué muchos extranjeros y países quieren llevarse y todos quisieran tener un poco de México. ¿Listos? Comenzamos. Quieren una parte de este paraíso. Número 1. Apropiación cultural. Hace días pasó lo que es el Día de Muertos justamente y aquí pudimos ver una de las más grandes celebraciones alrededor de todo el mundo en México. Sin embargo, en Perú se comenzó a decir y difundir la noticia de que el Día de Muertos nació y es originario de Perú. La comida tiene que ver mucho porque todo lo que le gustaba a nuestros seres queridos. Celebran el Día de los Muertos visitando los cementerios hasta antes del mediodía. Porque así es como luce un altar de Día de Muertos en los Andes. De hecho, apropiación cultural se le denomina a las tradiciones o rasgos característicos de una región, pueblo o país que son tan exitosas que logran traspasar fronteras y conquistar pueblos enteros a tal grado del gusto y cariño por quienes lo adoptan que llegan a creer que ellos fueron los creadores originales. Un ejemplo de ello sería la Navidad, que no es una tradición mexicana ni estadounidense y tampoco alemana, sino que es una tradición de miles de años de antigüedad que se remonta a los dioses paganos de Roma. México tiene una celebración igual de importante que esta, tomando una fuerza y relevancia tan grande que de continuar con ese empuje, difusión y aceptación de las masas, no solamente en México sino de todo el mundo, llegará a ser en próximas décadas una tradición tan poderosa como la Navidad, que atraviesa fronteras y cruce océanos, y estamos hablando del Día de Muertos. Para comenzar debemos conocer el origen. Hemos visto personas notado, por acá incluso que están celebrando. Sí, sobre todo en este último año lo hemos notado más, porque claro, gracias, o sea, las redes sociales están abarcando tanto que cada vez hay más personas que se suman, entonces como que el efecto es mayor. Entonces hemos notado para este año como que mayor cantidad de personas que no son mexicanos adoptando la tradición de Día de Muertos. En las redes sociales de estas amistades. Conociéndola, muchos conociéndola un poco más allá de lo que antes uno veía, porque, bueno, como nosotros hemos dicho en otros videos, nosotros veíamos, por ejemplo, las Catrinas y todo esto, y alguna noción teníamos de Día de Muertos, México, eso. Pero la trascendencia que tenías no el significado la de eso no lo teníamos.
Y bueno, poco más con la película de James Bond, justamente cuando vimos esa película, vimos, ok, tradición, Día de Muertos, parecía pueblito más bien esa película, hasta allí, nada más. Pero actualmente la gente como que ha puesto más interés y ya saben de qué trata la cosa. De qué trata la tradición, sí. En otros lugares critican porque, por ejemplo, vimos un video en nuestro país, Venezuela, hay una chica mexicana, entonces ella se caracterizó de Día de Muertos, se hizo todo su arreglo, su maquillaje y salió a la calle y los comentarios no faltaban, no, que eso es algo malo, algo feo, que es del porque diablo. Desconocen totalmente. Pero de repente lo asociaron con Halloween. Sí, de hecho lo asociaban con Halloween, no sé qué, entonces. Porque desconocen la tradición mexicana. Pero sí que hubo muchos también que sí conocen, y ese es el punto al que vamos. Muchos le escribían diciendo hay que respetar la cultura de los demás. Para el mexicano la cuestión de la muerte es algo diferente. Sí. O sea, cada vez hay más personas que saben y están conociendo el significado, y eso es lo importante. Origen de esta celebración, porque al igual que Navidad, los orígenes son mucho más antiguos de lo que pensamos, y estos se remontan a algunas culturas precolombinas como la mexica, la maya o la purépecha. Esto evidentemente antes de la llegada de los europeos. Desde ese entonces ya se hacían rituales y celebraciones dedicadas a la muerte y memoria de seres queridos. En el caso de los mexicas, por ejemplo, no celebraban un día, sino que estas festividades duraban varias semanas, en las cuales realizaban ofrendas de comida, bebida y objetos personales. Algo muy similar a las ofrendas actuales. Más tarde, a la llegada de los españoles queriendo erradicar estas costumbres nativas y no lográndolo, esto solamente derivó en la fusión de estas creencias nativas con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos del catolicismo, celebrada el 1 y 2 de noviembre. Pero tal y como conocemos actualmente el Día de Muertos, es de origen mexicano. Es decir, no es español porque en España no se celebra así, pero tampoco es completamente precolombino porque tampoco se celebraba exactamente así. Es decir, esta mezcla combinó lo mejor de cada mundo, dando como resultado el sincretismo y creencias precolombinas que le dan ese toque místico y de espiritualidad a la festividad, adicionándole los rezos por las almas, la visita a los cementerios, no olvidando la flor de cempasúchil de origen prehispánico, dando como resultado una celebración con un profundo significado como ninguna en todo el mundo. De hecho, lo que debes de saber es que esta celebración se remonta a la época post-revolucionaria de México. En ese entonces se buscaba crear un sentimiento nacionalista que evitar a las disoluciones y peleas entre bandos y darle al país un sentimiento patriota que uniera a todo el país. Y es ahí donde entra en escenario José Vasconcelos, pues desde el año de 1920 como secretario de Educación impulsó la valoración tanto de orígenes y tradiciones indígenas como por el orgullo de ser mestizos con herencia española, lo cual derivó en el término de raza cósmica, es decir, lo mejor de ambos mundos. Desde entonces se usó la maquinaria del Estado y medios de difusión para impulsar ese patriotismo y sentimiento nacionalista y por ende en la difusión y normalización del Día de Muertos en México. El cielo no es azul, ay, mi amor, ay, amor. Sin embargo, algo que no me dejarán mentir es que ¿qué le gusta más a un mexicano que presumir su país, presumir su cultura? Eso evidentemente nos encanta cuando llega algún extranjero. ¿Y qué tradición y qué festividad más grande hay en México que el Día de Muertos? Where are you from? Austria. Totally different to Europe, because people are more connected to each other. El día de hoy venimos al desfile de Catrinas en Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué pasaría que con toda esa difusión, con toda esa diversificación de cultura que tenemos, ahora incluso hay algunas empresas que quieren apropiarse de estas tradiciones? ¿Sabían que Disney quería apropiarse de una tradición mexicana? Mientras Disney trabajaba en su película Coco, intentaron registrar la frase Día de Muertos como marca en Estados Unidos. Sin embargo, no siempre la industria del entretenimiento ha tratado de apropiarse, sino que en algunas ocasiones nos han dado algunas ideas. Y estamos hablando, por ejemplo, del desfile internacional del Día de Muertos, el cual debes de saber que no es de origen mexicano, sino de origen de una película. Y estamos hablando de la película 007 Spectre. Y esto evidentemente cuando llega a la pantalla grande hace que las personas de otros países que la ven se impresionen. Pero fíjense que como reza el dicho, lo que es del cura va para la iglesia. Aunque fue a raíz de eso, bueno, nos sorprendimos y nos enteramos de eso recientemente. Siempre supusimos que era de México, o sea, y ya eso tiene sello mexicano, hagan lo que hagan, lo saque quien lo saque. Sí. El Día de Muertos es México, eso nadie se lo puede quitar. Y el desfile le hizo un favor, más bien. Más bien le hizo un favor. Bueno, por eso lo que es del cura va para la iglesia, así se dice.
viajen al país. Sin embargo, cuando llegan se dan cuenta que ese desfile no existe. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, al ver esta necesidad que vienen los extranjeros, vienen las personas y no encuentran este desfile internacional, lo que hacen es que lo crean, y actualmente este desfile es uno de los más grandes de América. En México se celebra el desfile de Día de Muertos gracias a James Bond. Y es que no podemos dejar pasar por alto que justamente toda esta difusión ha traído consigo que muchos países ahora también lo comiencen a celebrar a la mexicana. Y es así como podemos ver que justamente algunos países, incluso de Sudamérica, como por ejemplo Perú, están comenzando a celebrar el Día de Muertos a la mexicana. Pero también en Perú se celebra el Día de Muertos al estilo mexicano. Aunque como ya te comenté anteriormente, hay una disyuntiva y hay una polémica en redes sociales porque algunas personas, no todo el país, comienzan a decir que el Día de Muertos nació en Perú, mientras que evidentemente los mexicanos defendemos que el Día de Muertos, como se celebra en México, nació y se originó precisamente en nuestro país. Desde mucho antes de la llegada de los colonos, por esta parte del continente ya teníamos una tradición de culto a nuestros ancestros en estas fechas. Y es que aquí no venimos a pelear Día de Muertos como lo celebramos y conocemos en México. Es verdad que aquí nació, también es verdad que nuestros antepasados recordaban a sus muertos, pero también es verdad que en las tierras incas, las culturas de ese entonces, en el actual Perú, tenían la celebración del Aya Marcaiquilla, que significa levantar a los muertos, donde sacaban a sus momias y las paseaban por la ciudad ofreciéndoles comidas y enseres, pero a la llegada de los europeos, obviamente eso no les gustó, así que quemaron masivamente las momias y fusionaron su celebridad con la española, derivando en visitar a sus muertos al cementerio. Quizás es por eso que podemos encontrar hasta día de hoy varias momias en Perú. Aya Marcaiquilla, que traducido del quechua significa cargar a los muertos, es una festividad que se realizaba en la época de los incas destinada a rendir homenaje a sus antepasados. Pero sí debemos aclarar que una cosa es el Día de Muertos como celebración y tradición mexicana y otra decir que el Día de Muertos lo inventaron en Perú. De hecho, esta tradición comienza a exportarse también a otros países como por ejemplo Francia. París, Francia celebra el Día de Muertos al estilo mexicano. Incluso Japón. Las calles de Harajuku en Tokio fueron escenario del tercer desfile de la Catrina en Tokio. España. Brasil. Eso es en Río de Janeiro, en Brasil, donde este fin de semana, por el Día de los Muertos, hay una fiesta muy mexicana. Entre muchos otros países del mundo donde hacen desfiles del Día de Muertos al estilo mexicano, lo que nos llena de orgullo al ver cómo parte de nuestro México es tan rico que logra conquistar los corazones de personas alrededor de todo el planeta, aunque... Bueno, viéndolo bien en este caso, quien se quisiera aprovechar es Perú. O sea, aprovecharse o hacerse suyo la tradición, porque los otros países están como que más bien tomando el ejemplo. Ajá, sí, los otros países no dice, por lo menos por lo que vemos en el video, ningún país ha dicho aquí que nació. Ellos lo inventaron que o que tienen una parecida. Los demás países lo están adoptando más reciente. Y en dándole cambio, el crédito a México. y dándole el crédito a México, que es una tradición mexicana y que la están tomando. Pero Perú sí dice que es de ellos. Claro. O sea, Perú y siempre no se niega a que tengan algo similar, parecido, pero de allí es como a hacer ver que es tuya, allí, que ellos fueron primero, y ahí como que no es, pues. Claro. Debo aclarar algo, y es que México no es el único país que recuerda o celebra a sus muertos, pues al parecer la idea de recordarlos y dedicarles una festividad es una tradición tan antigua como el mismo ser humano, ya que hay decenas de países donde celebran a sus muertos, todo esto a su propio estilo y bajo sus propias creencias antiguas, como es el caso del Halloween en Irlanda o Inglaterra, el Qingming en China, el Obon de Japón, la tradición de volar papalotes o cometas de Guatemala, representando el vuelo de las almas heredado por la cultura maya, el Seduzki en Polonia, el Maslenitsa en Rusia o sin ir más lejos, la fiesta del Valle del Antiguo Egipto, donde hacían una procesión con barcas llenas de platos, frutos y vino dedicada a los muertos, por lo que la muerte y el ser humano han estado ligados a lo largo de la historia de la humanidad, pero a pesar de eso, ningún país celebra el Día de Muertos como México, porque como México no hay dos. Entre otras de las tradiciones. Y sobre todo que la mantiene. Exacto. ¿Ves? Porque actualmente con las redes sociales todo se sabe, todo se ve, todo se difunde, y en realidad no hemos visto que en otro país se haga como en México y se mantenga la tradición. Porque, o sea, por lo que hemos visto pues en las reacciones a lo largo del tiempo, son varios videos que ya hemos visto sobre Día de Muertos,
Y lo que podemos notar es que es algo tan espiritual, tan místico, tan sensible, tan profundo, ¿no? En cambio, en las otras celebraciones que realizan en otras partes del mundo, se nota más como algo visual, algo así artístico, pues, algo como más para la vista. Exacto, menos espiritual. Exacto, puede ser que algunos sí decidan copiar, por ejemplo, hay muchos extranjeros que ya han visitado México y ya entienden el significado del Día de Muertos de México y han hecho sus altares en sus países y ya lo toman con el significado verdadero del Día de Muertos. Exacto. Y está muy bien. Eso es lo que me parece que está ocurriendo en el mundo, mientras que, bueno, ya sabemos que en México el sentido profundo que tiene es totalmente diferente. Es diferente. Muy mexicanas que tenemos y que han trascendido fronteras y que incluso cuando tú le enseñas un sombrero charro a algún extranjero, ellos sonríen y dicen la palabra México. Sin embargo, ¿qué pasaría si en algún punto llega alguien y te dice que el mariachi y el sombrero charro y todas esas tradiciones no son mexicanas sino son españolas? Y es que hasta aquí llegamos a un punto delicado, polémico, en el cual muchas personas dirán que esto es de Salamanca, incluso como podemos ver en el video de este amigo. El charro mexicano es de México, pero el origen del charro viene de Salamanca. Comenta que esto viene desde los árabes, que los árabes llegan con un sombrero típico, se instalan en Salamanca, sale el sombrero de Salamanca, de ahí lo traen a México y es ahí de donde viene el sombrero charro. Sin embargo, vamos a ver qué tan cierto es esto, pues deja que te muestre un sombrero de Salamanca. Y es que como te puedes dar cuenta, esto parece ser una versión mini de los sombreros charros. Lo cierto es que según el portal de México Ruta Mágica, también hay historias que dicen que hacían este tipo de sombreros en la zona de los chichimecas, así que sea de donde sea el origen de los sombreros de Salamanca, lo cierto es que el sombrero charro mexicano es de México. Solo en México lo encuentras, solo aquí encuentras esos sombreros charros tan hermosos de pieles de animales con repujados en oro o plata, los cuales se comenzaron a popularizar después de la Revolución Mexicana y en la época de oro del... Sí, es que no hemos visto nunca. En otra parte. Es que... Y fíjate que cuando el Mundial de Qatar, algo que causó sensación fue el sombrero. Oye, sí, totalmente. Es que eso nadie se lo quita. No, ese sombrero es de México. Digamos que, ¿en qué se parece un sombrero que va puesto sobre la cabeza? Pero no todos son iguales. Lo que cambian son las formas. Pero no, que se parezca al sombrero charro, no. Ahora, el único, el que sí es igual, exactamente igual, es el de paja toquilla en México y el de paja toquilla en Ecuador. Eso habría que ver, tenemos poca referencia sobre eso. Tenemos poca referencia, habrá que... lo que sabemos es que se nació el que nació en Ecuador, se le nombró sombrero Panamá porque fue llevado al canal, a la construcción del canal de Panamá. Se comercializó mucho por aquella época. Se comercializó mucho por esa época. Pero sí son idénticos. Sí, pero porque ¿cómo se llama? Porque de hecho hablan por el mundo en Campeche. ¿Cómo es que se llama el de México? Y paja toquilla. Paja toquilla. De hecho hablan por el mundo en Campeche. Y ese es un punto que no se ha debatido, ¿no? No se ha debatido. Es buen tema para que Mr. Cass y para saber por qué lo analice, ¿verdad? Porque, bueno, podemos nosotros ir donde se dice que es el origen de ese sombrero, acá donde vivimos, pues, podemos ir al lugar. Sí. Cine mexicano. Se la ganó entre los años 30 y los años 50 con el cine de oro mexicano y sus jinetes bien vestidos. Así que obviamente los sombreros se originaron en cualquier parte del mundo, pero el sombrero charro no es español sino mexicano, al igual que el mariachi, y aunque quieran decir que es español y aunque hayan traído la guitarra y demás instrumentos, el mariachi nace en México, más precisamente en zonas de Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima desde fines del siglo XIX, comenzando su... De pronto, si uno ve el sombrero auténticamente mexicano, pero si uno ve el traje de charro, hay una similitud, más o menos, con el traje del torero, ¿no? El torero, o sea, se medio parecen un poco, se da un aire. Lo que pasa es que el traje del torero está diseñado como para hacer con agilidad, ¿no? Para moverse con el ruedo, con el toro y la cosa, pero tienen como un chalequito y estas cosas que por los lados tienen. Ajá. Eso es lo único, pero no usan botas ni nada de eso. O sea, es lo que pudiera pensarse un poco nada más. Su auge en el año de 1930 con Lázaro Cárdenas, ya que si fuera español, los cantantes de mariachi más famosos del mundo serían españoles y no mexicanos. Obvio. Es como decir que el flamenco es de origen árabe, aunque se haya originado en... Me quitó la palabra de la boca. Iba a decir justamente, es como que digan que el flamenco se originó por acá, en Venezuela, en México, en Brasil. No, es que, o sea, el flamenco lo llevan los árabes, los turcos, a España.
Pero es España quien le da el nombre. Por eso dice Mr. Crack que aunque el flamenco, o sea, uno no puede identificar el flamenco con otro país que no sea España. Que no sea España. Entonces, claro. Aunque quienes le dieron como el origen o donde viene la tradición, y mucho atrás viene de la antigua India, de por ahí viene el flamenco. Sí, exacto. Entonces, es como que se quiere adjudicar a otra parte por acá el flamenco. En Andalucía. Gastronomía. Otro de los puntos importantes que tenemos en México y por el cual estamos muy orgullosos de ser mexicanos es justamente la gastronomía. Y es que ese logro de tener una comida tan exquisita lo quisieran tener muchos países de Latinoamérica y no lo tienen. De hecho, México es el único país de toda América que tiene su comida mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad. De hecho, ese honor no lo tiene ni siquiera la comida peruana, que alega de ser una de las mejores del mundo. De hecho, este honor solamente lo tienen otras 7 cocinas, como por ejemplo la francesa, la italiana, mediterránea, la cual abarca Grecia, España, Italia y Marruecos, la cocina japonesa, la cocina coreana y de los países del Magreb, la cual incluye a países como Mauritania, Túnez, Marruecos y Argelia. Y es que aquellos amigos extranjeros deben de saber que la cocina mexicana no solamente se trata de tacos o platillos derivados del maíz, sino una exquisita combinación de la cocina típica nativa de México, fusionado con la exquisita cocina española, francesa e incluso hasta con herencia turca, por lo que no es raro ver que la comida mexicana sea preparada por manos extranjeras, denotando ese gusto por nuestra comida. Sin embargo, mis hermanos, creo que hasta este punto ustedes y yo vamos a coincidir en algo, y es que es muy diferente que los extranjeros les guste nuestra comida y la preparen en sus países y traten de disfrutarla y emularla y copiarla. Sin embargo, eso es muy diferente a que quieran apropiársela, y es que debes de saber que incluso en tierras como por ejemplo Perú, están ahora diciendo que los tacos son de origen peruano, o peor aún, ahora diciendo que existen lo que son los tacos peruanos, poniendo incluso restaurantes de tacos peruanos en España. La primera taquería peruana. ¿Sabías que los tacos son de origen peruano? Los primeros tacos peruanos en Madrid a €1. Vamos a probar, esta es la acevichada con su cebollita, con papa a la huancaína. Podemos ponerle un poco, si gustamos, de estas rajas con crema. Y procedemos a enrollar. Y esto ya es un taco. Esto ya es un taco. ¿Sabías que los tacos es de origen peruano? Sí, así como lo oyes, los tacos se originan en las antiguas civilizaciones peruanas, solo que con el pasar del tiempo, México se adueñó y lo hizo comida típica de ese país. Se pasaron. Aunque el chef sea, como he dicho antes, peruano y estemos en España, yo creo que como es tan amplio y tan sabrosa, pues siempre vamos a encontrar algo mexicano, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre este tema de Perú, de los tacos peruanos, de las taquerías peruanas? Porque debes de saber que somos... nada de eso, no creo. Hay una comida o una preparación que básicamente en Venezuela, y no es que tenga origen en Venezuela, el nombre sí, que es los tequeños, que en México pueden llamarse deditos de mozzarella, deditos de queso. Deditos de queso se llaman en otras partes. Nadie puede decir, no, yo lo inventé, pero por lo menos el nombre en Venezuela se le conoce con el término de tequeño, es ese mismo relleno con queso, ese rollito, y se llama tequeños porque viene de la ciudad de Los Teques. De Los Teques. Entonces resulta que nuestros amigos peruanos también tienen unos tequeños. Lo que pasa es que ellos como que se quieren apropiar de todo en ese ego que tienen, y nos disculpan algunos amigos peruanos, pero que no todos piensan lo mismo, pero aquellos que lo piensan, es cierto, porque es que eso lo vemos en las redes sociales y con este video también lo estamos viendo. O sea, que ellos quieren como que sobresalir apropiándose de todo lo demás de otros países. Sí, en este caso de los tacos mexicanos, de los tequeños venezolanos. Porque como dice Manu, si el tequeño eso sí es exclusivamente de Venezuela. O sea, el nombre, aclaramos que es el nombre tequeño. Que se llama tequeño, que lo tienen su forma de preparar, pero como tal, ese rollo de harina de trigo con queso, no sabemos ni quién lo inventó, pero resulta que esa preparación en Venezuela es muy clásico, se come mucho, se consume bastante. Y es que la forma, porque los que vemos en otros países son más delgaditos, que le dicen el dedito de queso. Pero el principio básico es el mismo, ¿no? Enrollado con queso. Pero el nombre tequeño sale de los teques. De los teques. En cambio, ¿de dónde sale el tequeño en Perú? Pues, ¿de dónde viene tequeño? No entendemos. Qué loco.
Solamente pasa en Perú, tú puedes ir a otros países, incluso de Centroamérica, y vas a encontrar restaurantes de comida mexicana, vas a encontrar a personas centroamericanas preparando tacos mexicanos, y es que todo eso nos demuestra el poder, la fuerza de la comida mexicana, la cual traspasa fronteras. La comida mexicana es conocida en América, en Asia, en África, en cualquier país que tú vayas, y con personas de cualquier país que tú hables, les comentas sobre la comida mexicana y van a conocer por lo menos de entrada los tacos, así que ese es un gran honor tener a la comida mexicana, aunque por otro lado tenemos que ahora... Ciertamente, o sea, hay gastronomías que son internacionales, tipo la mexicana, italiana, porque en todas partes vemos también, en todos los países, restaurantes de comida italiana. La pizza es, bueno, internacional. La comida peruana también es internacional, pero hay en menor cantidad de restaurantes de comida peruana que de comida mexicana o italiana. Sí. O China, por ejemplo, porque China hay, comida china en todas partes también. Y en mucho número, en una sola ciudad, hay varios restaurantes chinos, varios restaurantes mexicanos. Básicamente pero peruanos hay. Es mucha menos proporción. Exacto, por decir una o ninguna. Exacto. Sí, es una comida internacional la peruana, pero es en menor cuantía la cantidad de restaurantes que la de comida mexicana, china o italiana. Italiana, china y mexicana. Esas son las comidas que en todas partes vas a conseguir. Árabe también. Claro, en las capitales de los países hay muchísimas más, tailandesas, cantidad de comidas, pero en mexicana hay muchísimas más. En todas partes vas a encontrar comida mexicana. Algunos países y personas tratan de apropiar. Que por lo menos no se apropian, o sea, que aunque no sea exactamente como la comida mexicana, pero tiene el nombre y tiene toda la intención de ser mexicano. O sea, tiene presencia en la cultura de la comida mexicana. Y en estos tipos de restaurantes, cuando tú vas a esos restaurantes, siempre hay cosas alusivas a México, sombreros, la máscara del santo, todos los íconos mexicanos se encuentran en esos restaurantes. Tacos peruanos. Tenemos el acevichado, el de pollo a la brasa, el huancaína, el pachamanquero, el rocoto, el de carne simple, pollo simple y el de lomo saltado. Quinceañeras. Otro punto interesante que tenemos, al menos en la cultura mexicana, son las quinceañeras. Y es que eso es algo sumamente común aquí en México. Tú puedes ver un fin de semana y vas a ver en un salón que hay una quinceañera, vas por el metro, vas a ver alguna quinceañera. Y es que esta es una tradición muy mexicana. Sin embargo, les voy a contar algo interesante. En una ocasión me tocó estar en Cartagena, Colombia, y en ese punto yo vi a una quinceañera. A mí en ese punto me nació la duda. Yo dije, entonces, ¿las quinceañeras de dónde son? ¿Dónde se originaron? ¿Por qué quinceañeras en Colombia? ¿Será que viene esta tradición de España o de dónde vendrá? Sin embargo, investigando un poco sobre esta tradición, me tocó ver de que esto se remonta incluso hasta los orígenes de las culturas mexica, maya, etcétera, las cuales en su momento, debes de saber que las mujeres indígenas vivían alrededor de 30 años. Desde los 15 años, los padres de estas mujeres lo que hacían era entregarlas a la sociedad, mostrar que ya no eran unas niñas, sino que ahora ya podrían ser consideradas como mujeres. Esto buscando un hombre el cual pudiera encargarse de ellas y de las necesidades de sus hijos, y es así como esta tradición logra sobrevivir a los siglos y enriquecerse con características de otros países, como por ejemplo los vestidos, los cuales, a pesar de que no está documentado, se dice que estas vienen desde la época de la emperatriz Carlota, la cual en su momento trae los vestidos de Francia, los impone como moda en esta sección, y desde ahí se comienzan a usar esos vestidos tan grandes que utilizan las quinceañeras. Y es que esa tradición, a pesar de ser mexicana, se logró exportar a muchos países de Latinoamérica. Aquí son las fiestas de 15 en Colombia. Los colombianos, como son tan creativos, arman unas decoraciones hermosísimas. Posiblemente en este video haya personas de España, de Alemania, de Inglaterra, los cuales nos podrán poner en la parte de los comentarios si en su país se celebra las fiestas de 15 años, pero al parecer esta es una tradición latinoamericana que ya también se exportó a los Estados Unidos, porque debes de saber que actualmente se celebra esto en países como Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Brasil, Uruguay, Venezuela, e incluso es bien sabido que en los Estados Unidos copiaron la tradición y le pusieron su toque propio al llamarle los dulces 16. En Estados Unidos la celebración de los 15 años es reemplazada por los dulces 16 o Sweet 16 en inglés.
Vaya. Número 2. Apropiación de productos mexicanos. Y es que hasta este punto del video ya te comenté algunos ejemplos de cultura, de tradiciones que han sido tomados o apropiados para su propio país, que le han puesto su toque, sin embargo tienen orígenes mexicanos. Así que hasta este punto del video me gustaría que ustedes que están viéndolo me pongan en la parte de los comentarios qué otros temas culturales, tradiciones, etcétera, creen que se han exportado a otros países y ahora las están usando como propias. Sin embargo, vamos a comenzar con algunos productos que son de origen mexicano, que todos sabemos que son 100% mexicanos, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que ahora los están produciendo y fabricando en otros países? ¿Los chinos se robaron la flor del cempasúchil? Existe la creencia de que la mayoría de las flores de cempasúchil que vemos hoy en día en México son de origen chino, y eso no podría ser más acertado. Podemos diferenciarlas, pues la nativa puede llegar a medir hasta 1 metro de altura y desprende su característico olor. En cambio, a la variante china se le conoce como marigold, es de un tamaño mucho más pequeño, no desprende olor y su ciclo de vida es más corto. Y para eso vamos a comenzar con la flor de cempasúchil. Lo cierto es que lo que viene del extranjero es la semilla, la cual está genéticamente modificada, al igual que casi la totalidad de todo lo que consumimos actualmente. Por un lado, muchos internautas dejaron de comprar el cempasúchil chino, esto para favorecer la compra del cempasúchil nativo mexicano. Lo que debes de saber es que estas flores suelen diferenciarse porque no duran mucho tiempo, es decir, pasado Día de Muertos, se marchitan porque así fueron diseñadas. Aquí hay un gran debate porque muchos mencionan que se debe de apoyar el mercado del cempasúchil nativo mexicano, el cual debes de saber que es más grande y tiene ese olor característico, mientras que otros defienden que las flores chinas realmente son criadas en México con manos mexicanas, pero con semillas chinas o de Estados Unidos, las cuales requieren menos riego. Y hasta este punto lo más importante sería conocer tu opinión. ¿Tú cuál de estas dos flores prefieres y por qué? Sin embargo, algo que creo que sí debería de decirse y algo que sí tiene mucha importancia es en qué momento llegamos a perder la producción de un material que es sumamente mexicano, sumamente importante para una de las tradiciones más grandes de México. ¿En qué momento pasamos de tener un cempasúchil nativo mexicano a ahora celebrar el Día de Muertos con flores de origen o de semillas de Estados Unidos, de China, etcétera? Ustedes díganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto y vámonos con el siguiente tema. Hola, si tú eres de las personas que está pidiendo que no se compre cempasúchil chino o marigold, déjame decirte algo. Gracias a personas como tú, floricultores y campesinos de todo el país están sufriendo. Después de meses de trabajo, resulta que las personas no quieren comprar sus flores por un video que vieron en TikTok. Tequila y mezcal. Hablando de apropiación de productos mexicanos, otro producto bastante importante para la industria mexicana es precisamente el tequila y el mezcal, bebidas alcohólicas que han sido muy famosas y que han trascendido fronteras, las cuales han entrado al ojo del huracán porque justamente algunos famosos han hecho sus propias marcas de estas bebidas. Y para eso podemos comenzar por George Clooney, el cual hizo su marca de tequila llamada Celebrities. George Clooney, junto a 2 de sus amigos, crean una marca de tequila porque les parece una idea cool. Y es que así como ese caso, también tenemos a la integrante de la familia Kardashian, es decir, Kendall Jenner, la cual fue acusada de apropiación cultural al presentar su marca de tequila, la cual fue criticada por aprovecharse de los artesanos mexicanos para luego dar su tequila a un precio muy alto. El nuevo anuncio de tequila de Kendall Jenner hizo que mucha gente expresara su molestia en redes sociales. Alegan que la modelo se está apropiando de la cultura mexicana al impulsar su bebida. Y es que no solamente algunos famosos estadounidenses buscan tener su propia marca de tequila, sino incluso esta fiebre por las bebidas mexicanas ha llegado a la India, China o Japón, empujado por las noticias de estos famosos. Para que te des una idea, según palabras de Luis Roberto Pacheco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco, dijo, y cito textualmente: de manera frecuente tenemos las visitas de distintos empresarios de distintas partes del mundo. Por ejemplo, hemos tenido este año visitantes de Japón, Filipinas, China e Indonesia, quienes exploran lugares para poner alguna fábrica de tequila en Jalisco. Y es que hablando también del mezcal, su popularidad también ha ido creciendo en los últimos años, por lo que también ya hay famosos como La Roca que apuestan por esta industria. Por un lado, estos famosos, al tener millones de seguidores, nadie puede negar que han popularizado las bebidas mexicanas. Por otro lado, otros dicen que solamente se explota a los productores mexicanos. Sin embargo, ¿tú qué prefieres? ¿Que estos famosos hubieran elegido otra bebida de otro país? ¿O que no vengan a poner fábricas en México, sino que intenten copiarlo en sus propios países? Como por ejemplo los peruanos que ya están cosechando su propio agave. Te leo en los comentarios. Bueno, depende, como dicen, del cristal con que lo midas, ¿no? Porque es como que un privilegio, o sea, que una bebida de nuestro país, en este caso de México, sea tan codiciada, pues. Porque eso da cuenta de que es una cultura, en este caso gastronómica, de una bebida que ha trascendido tanto
que muchos la quieren. Pero en el caso negativo es que se quiera como que apropiar, que es de una persona en particular que fue que la hizo. Claro, o que fabriquen en otro país y se le llame tequila, al igual porque tiene denominación de origen y se supone que la palabra tequila solamente no la pueden utilizar. Pueden producir el mismo producto, el mismo licor, pero no puede llevar el nombre tequila. Exacto, una bebida que sea de el mismo proceso, más no el nombre. Claro. Porque en el caso de Venezuela existe desde hace tiempo el cocuy de penca, que es una bebida muy similar. Sí, en Ecuador también. Tequila. En Ecuador también, el puro que tiene este muchacho, el Cham, es una bebida que es puro, similar también a la de Luisito Comunica. Sí, por lo mismo que hemos dicho, que o sea, estas plantas existen y descubrieron la forma, cada quien por su cuenta descubrió desde hace mucho tiempo la forma de hacerlo licor, ¿no? Exacto. Pero es México quien populariza la bebida y le da el nombre de tequila. Claro. Nadie va a poder decir que el tequila es de ellos. Allí es donde el que quiera apropiarse de la marca tequila, oye, no puede, porque ya eso tiene una denominación de origen, ya ese nombre existe, tiene como quien dice su marca registrada y no puedes utilizarla, puedes colocarle otro nombre a tu bebida y mucho menos decir que es tuya. Lo otro también que dicen es que, yo soy La Roca o soy famosísimo y el mismo tequila que en México me puede costar un precio de los artesanos, yo lo voy a vender muchísimo más porque en realidad lo que estoy vendiendo es mi marca personal, no mi nombre. Es como demasiado. De esa época no paramos hasta ahora que estamos procesando el maguey y lo que es ya las personas están sembrando acá en Cincos lo que es el agave o maguey para poder explotar y nosotros le estamos comprando a las personas las plantas. Artesanías, trajes típicos y bordados. Otra de las riquezas indiscutibles que tenemos en México son justamente los bordados, los trajes típicos, las artesanías mexicanas, las cuales lamentablemente en México muchas veces no valoramos, es decir, vamos, regateamos el precio, sin embargo vienen los extranjeros, ellos pagan el precio justo, pero a veces las van a vender a sus países, a veces ellos son los únicos que las compran. Y China las quiere imitar, pero las muñecas Lele son 100% queretanas. Y es que debes de saber que según el portal La Reina de Tonalá, México es el tercer país más importante en la elaboración de artesanías de todo el mundo. Esto por detrás de la India y China, ambos países con una población 10 veces más grande que la mexicana. Y es que, como te comento, mientras nosotros regateamos el precio de nuestra historia, los extranjeros están dispuestos a pagarla por un mejor precio. Esto al contar con un reconocimiento internacional, siendo los países que más artesanías compran España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia y Australia. ¿Sabías que hay más productos mexicanos hechos en China que producidos en México? Por ejemplo, un zarape artesanal hecho por manos mexicanas puede costar hasta 3,000 pesos, mientras que uno hecho en China valdrá entre 200 y 300 pesos. Sin embargo, hasta este punto algo interesante, como les comentaba en el tema de la comida, es que una cosa es que digan nos gusta la comida mexicana y la intenten copiar, prepararla en sus casas, y ahora esas artesanías, esas ideas se las lleven a China y ahora las fabriquen en ese país y nos las vengan a vender y las distribuyan por todo el mundo. Está hecho en China. Hay muchas maquilas en China que lo están haciendo. Incluso más grave aún, ya no solamente las fabrican, ya no solamente vienen copia las ideas, las fabrican en China y las venden en todo el mundo, sino que ahora se están apropiando de los bordados, de los tejidos, de la cultura mexicana. Incluso llegando a casos extremos en los cuales algunas empresas de origen chino y de otros países agarran, toman los bordados de México, los ponen en sus prendas y las venden a un más alto precio. Shein se apropia de la cultura mexicana. El gobierno de México envió una carta a la empresa de moda Shein tras darse a conocer que esta empresa se habría apropiado de la cultura poblana. Se pronunció en contra de la apropiación cultural que realizó la tienda de ropa estadounidense Ralph Lauren. Esta consiste en un zarape mexicano, un suéter y una falda con los colores alusivos que se usan en las comunidades de Contra, Tlaxcala. Y es que llegamos a un punto crítico en el cual cuando vas a Teotihuacán... Sí, pero y por ejemplo, la patente sobre esas propiedades, sobre esos diseños, porque algo que nos pasó con un video de México, con una reacción que hicimos con el traje de las Adelitas, ese video nos dio un problema de monetización. Pensábamos que era por una música que estaba allí. Quitamos la música, editamos el video nuevamente, quitamos la música y el video seguía con el problema de derechos de autor. Y pero ¿qué? Si ya quitamos la música en esa parte, en esa sección y sigue. Cuando leímos bien,
de por qué era el problema, era por el traje de las Adelitas. O sea, que está protegido, o sea, donde se detecta ese traje, da un problema de derecho de autor el video. Entonces, si con este de las Adelitas existe eso, ¿por qué con los otros también deberían presentar algún problema? O sea, cuando en el video nos da este problema de derechos de autor, se supone que es que hay ya como una especie de patente registrada para ese diseño. Exacto, eso es lo que no entendemos. Sí, entonces, no sé, pues se puede hacer lo propio también con estos otros diseños que no se puedan utilizar, y el que los utilice tiene que pagar. Tal vez parecido, pero no igual. De igual forma, porque al hacer una copia estás utilizando el diseño original. Sí. Porque cuando se hacen imitaciones, por ejemplo, de los zapatos o de ropa, Adidas, le cambian Adidas. Calvin Klein. Calvin Klein. Todo eso se le colocan, se le cambian los nombres. Y no es, porque Carlin es un nombre propio, al igual que Calvin. O sea, no, pues no, mira, eso es mío, no, porque es que es un nombre propio también. Exacto. Se parecen, pero no son. Se parecen, pero no son, exacto. Entonces, bueno, habría que revisar aquí estos diseños, si se pueden proteger de alguna manera con derechos de autor, con alguna patente, para que no los pueda utilizar libremente cualquiera por allí. También, bueno, por otra parte, también al poderse utilizar masivamente, es también como que se masifica aún más la cultura mexicana. Eso depende como lo quiera ver el mexicano y quiera proteger su cultura. Cuando vas a Chichén Itzá, cuando vas a alguna zona arqueológica, ahora te tienes que estar cuidando, ahora tienes que revisar que efectivamente sea una artesanía de origen mexicano, porque ahora hasta las artesanías ya las copiaron en China, las vienen a vender a estos lugares y las dejan mucho más baratas, y ahora tienes que estar revisando las etiquetas. Aguas con las artesanías de Día de Muertos hechas en China. Y punto número 3, apropiación de México. Y es que, como ya te comenté al inicio de este video, resulta ser que ahora ya no solamente se están apropiando de la cultura, las tradiciones, la comida, de todo lo que te estoy contando, sino que ahora resulta que se están apropiando de algunas de las playas más hermosas del país. Un extranjero intentó bloquear el acceso a unas playas en Quintana Roo, supuestamente por nuestra propia seguridad. Y es que cada vez es más recurrente que extranjeros compren tierras en los mejores lugares de México, no solamente las playas, sino también zonas de Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Baja California, Nuevo León, incluso lugares con riqueza arqueológica. A los extranjeros, está en la Constitución, no se les debe brindar concesiones. Ahora ya no solamente los compran personas de Estados Unidos y Europa, sino que ahora ya hasta de Asia, como algunos chinos o coreanos, llegando a casos más graves donde ya no solamente se adueñan de las playas, sino que ahora ya hasta excavan la tierra y literalmente se lleva pedazos de México y venden esa arena y minerales en otros países a altos precios, tema que vimos en el mandato anterior de López Obrador con la empresa Vulcan. ¿Sabías que una empresa estadounidense devastó la selva mexicana para extraer grava y arena? Al excavar y utilizar dinamita por más de 38 años, devastaron 1,200 hectáreas de selva. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como área natural protegida los terrenos de Calica en Quintana Roo, los cuales pertenecen a la empresa minera Vulcan Materials. Y es que llega un punto en el cual ya es inadmisible el grado del saqueo que se puede ver en este país. Eso solo entre los casos que sabemos, porque cuántos casos más no están documentados, donde actualmente nuestro país ya no solamente está siendo copiado, sino literalmente está siendo saqueado. Y es que un dato curioso es que mucho se habla sobre el saqueo en tiempos del virreinato, todo el oro que se llevaron, devuélvanos nuestro oro, nuestra plata, etcétera. Pero cuánto se habla sobre actualmente toda la cantidad de oro, plata que se extrae, ¿será realmente para uso, para beneficio de los mexicanos, o será acaso que se va para algunos otros lugares u otros países? Descubren megamina de oro en México. Se trata de una mina gigantesca con los mayores depósitos de oro y plata del país. Es que según la firma Chispec Gold Corp, quien se ha adjudicado la propiedad de un 100% de esta mina, existen 17.2 millones de onzas de oro, pero también 467 millones de onzas de plata y 3.400 millones
millones de libras de zinc acumuladas. Y sí, en efecto, México es el 13º país en el ranking minero del mundo, pero la pregunta real sería ¿cuánto de ese beneficio y riqueza se queda para los mismos mexicanos? Y es que aquí hay un tema muy polémico y debatible porque muchos estarán en contra de la minería o la extracción de minerales, incluso de la venta de playas o propiedades a extranjeros. Pero dejadme contaros la historia increíble de cómo un estadounidense intentó quedarse con este sitio. Se llamaba Edward Thompson y en 1893 compró Chichén Itzá, así como lo dices. Claro, en el caso de las minas, los impuestos que pagan las empresas por explotación minera es altísimo. En el caso de que Mr. Crash hace la pregunta de cuánto le queda al mexicano, cuánto se beneficia el mexicano. En el caso de este serían los impuestos, a menos que los propios mexicanos, el propio México, sea quien explote y quien haga uso de esos minerales. Exacto. Pero en el caso de que no lo haga México, los impuestos que pagan las empresas que explotan los minerales, oro y todo lo demás, plata, cobre, el que sea, son altísimos. No sabemos, no tenemos conocimiento de cuánto son los impuestos que pagan en México las empresas que se dedican a la explotación minera. Debe ser, de igual forma, debe ser alto. Que en todas partes es así. Digan en los comentarios si alguno de ustedes sabe cuál es el impuesto por explotación minera allá en México. El cenote sagrado lo vació y sacó de aquí todos los tesoros y restos humanos que pudo encontrar. 25.000 objetos, como joyas de oro y piezas de jade que, por cierto, vendió de forma totalmente legal. Vamos, que le interesaba el mundo maya, pero también el dinerito. En 1926, el gobierno mexicano expropió las tierras y demandó a Thompson acusándolo de haberse apropiado de manera ilegal del patrimonio. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor del estadounidense. Pero por otro lado, hemos podido ver que gracias a esas inversiones, lugares como Cancún, Tulum o Acapulco han logrado impulso internacional. Zonas en Ciudad de México como Polanco, al gentrificarse, subieron de precio, pero se convirtieron en algunos de los lugares más caros de toda Latinoamérica. Empresarios transformaron San Pedro Garza García, ahora con el edificio más alto de toda Latinoamérica. Eso mismo pasó en Estados Unidos con la fiebre del oro en California, o también con la fiebre del petróleo en Texas. Cualquiera hubiera dicho que no se extrajeran esos recursos. Sin embargo, toda esa extracción y minería transformó a Estados Unidos en la potencia que es hoy día. Por ejemplo, actualmente China es el mayor productor y consumidor de minerales de todo el mundo. China también produce cerca del 12% de todo el oro del planeta, siendo el país que más oro extrae, seguido por Australia y Rusia. Entonces, quizás no está tan mal la extracción, sino en manos de quien está. ¿A dónde va a parar esa riqueza? Suele pasar. Así que hasta este punto lo más importante de este video sería tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la apropiación de la gastronomía, de los tacos, del Día de Muertos? ¿Qué opinas sobre aquellos extranjeros que vienen, compran playas, las transforman en privadas y ahora los mismos mexicanos ya no podemos entrar a esas playas? ¿Qué opinas sobre la fabricación de artesanías, tejidos, bordados provenientes de China o de cualquier otro país que ahora ellos los copian y nos los vienen a vender e incluso los van a vender a otros lugares, dejando a un lado la artesanía mexicana, a los artesanos mexicanos sin trabajo? ¿Qué opinas de toda esa apropiación? ¿Por qué crees que todo el mundo quiere un pedazo de México? ¿Por qué crees que México es tan rico después de todo ese saqueo? Y más importante aún, dime tú en la parte de los comentarios si conoces 3 países que tú creas, que tú recuerdes, que tú sepas que son tan ricos culturalmente que vengan otros países y quieran apropiarse de ese país. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo les agradezco mucho si llegaste hasta este punto del video. Recuerden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks, les agradezco bastante. Nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao. Interesante video, vale, muy bueno estuvo. Muy bueno. Sí, ¿qué pensamos? Excelente. Que debe haber como una especie de equilibrio, ¿no? De control, porque, ok, no es un no rotundo a no, cero imitación, cero copia, pero el que lo haga tiene que saber, por ejemplo, en el caso de las artesanías chinas, que van y le venden al propio mexicano, mire, esto hecho en China y se lo vendemos a ustedes. Sí. Oye, eso no debe ser, o sea, debe haber, ok, si usted se va a beneficiar, pero pague una cuota. Claro, los royalties, como le dicen. Claro. Porque es como un robo descarado. Sí, eso sí es un robo descarado. No debe ser porque... Claro, en el caso de los que compran propiedades, ya están pagando su dinero. O sea, compran una casa, ya usted pagó por esa casa, pagó un terreno, pagó todo lo que fue la construcción, en el caso de que la haya construido desde cero. Eso genera un impuesto que tiene que pagar.
Allí la persona desembolsó un dinero, o sea, pagó por eso. Claro, pero los que están aprovechándose sin pagar nada, en el caso de la persona que está en la playa, que se ve que es una persona que está en la playa, que trabaja allí en la playa, pescador, y la persona que está insultándolo es el que compró la casa. Ya aquí entra en juego lo que es el poder. Sí. Porque probablemente la persona que está trabajando en la playa lo denuncia y contra esa persona no van a hacer nada porque es una persona que si compró una propiedad allí es una persona que tiene un poder adquisitivo alto. Los juegos de poder. El juego de poder. Eso ya depende de que el país haga valer los derechos de quien tiene y de quien no tiene. Exactamente. ¿Ve? Por eso, bueno, venga acá, indemnícelo, páguele una cuota porque, ok, si bien esta propiedad es suya y no debía pasar, usted cometió el error de maltratarlo, pues, de alguna manera. Y en el caso si entra a su propiedad, pero a la playa no, porque la playa sigue siendo de México. Pública. Bueno, Mundi amigos, encantados con este video, nos gustó muchísimo, de verdad, Mr. Cracks tiene unos videos, bueno, magistrales. Cada vez se está luciendo más Mr. Cracks, felicitaciones si ve este video, de verdad que sí. Nosotros para continuar disfrutando de todo este material, de todos estos videos, los invitamos a que se suscriban a Mundo M&M y a que dejen un buen pulgar arriba con un me gusta. Dejen sus buenas sugerencias en los comentarios y ya lo saben, compartan este y cada video que les guste de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.